Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias. Sí. Muy bien. Estamos, creo, todos completos. Hoy día tienen seminario. Tengo entendido de que ya les han explicado referente al tema y la presentación. ¿Ok? Sí, doctor, ya nos ha explicado. Muy bien. Vamos a hacer por orden de lista o de acuerdo a llegada. Rojas Serrano. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok. Carpio Suárez. Presente, doctor. Lee Ávalo. Presente. Ávalo. Presente, doctor. Sí, Ávalo, sin S. Ah, ya, ok. Lee Ávalo. ¿Marcado doble o...? Sí. Estoy conectado desde dos dispositivos, doctor. Ok. Sierra Obregón. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Buena. Castillejo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Macharé. Presente, doctor. Buenas tardes. Y Pacocha Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, el seminario de hoy día corresponde a lo que es histogénesis del sistema nervioso. También desarrollo del tubo neural, diferenciación entre neurona y glía, desarrollo de la cresta neural y alteraciones del desarrollo. Muy bien. Bien, ¿quién desea iniciar? Por favor, prendan sus pantallas.
Mientras lo hacen un ratito. Okay. Muy bien. A ver, Rojas Serrano, inicia el seminario. Sí, doctor. A ver, vamos a poner a... Ahora sí. ¿Tienes cómo proyectar? Sí, voy a intentarlo, ¿O lo doctor. vas a decir? ¿Ah? Voy a intentar proyectar. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Ya. Ok. Vas a hacer la primera parte, esto de histogénesis. Luego otro integrante hace desarrollo del tubo neural. Aunque ustedes tres están en esta parte, Sí, doctor. Rojas, Sierra y Pacocha.
Sí, doctor. Sí, doctor. Los tres. Ya, muy bien. ¿Y el siguiente tema? ¿Son otros 3? Todos los temas están incluidos en esta diapositiva, doctor. En Ya, este PPT. bien. Ok, comencemos con histogénesis. Tiene la palabra Sí, Ángelo. doctor. Buenas tardes, doctor, y a mis compañeros presentes. El día de hoy, mi grupo, integrado por mi persona, mi compañera Sierra Obregón y Pacho Vargas, hablaremos de histogénesis del sistema nervioso. Pero para ello vamos a dar una breve introducción de lo que sería este sistema nervioso, ¿no? Como bien sabemos, es un tejido especializado que nos permite responder a cambios que se dan, ¿no?, en nuestro medio interno o ya sea un medio externo. ¿Con qué finalidad? Pues con una finalidad de regular y asimismo poder adaptarse ante distintos estímulos. Además de ello, también va a poder controlar actividades funcionales de los demás sistemas. En sí, esta actividad va a requerir de un sistema de eslabones en la cual se va a dar desde la percepción del estímulo hasta que se logra dar la respuesta. Sería entre el órgano receptor y el órgano efector. En sí, este sistema se caracteriza porque tiene sus respuestas precisas, rápidas y cortas. Cuando hablamos de este sistema, hacemos referencia a todo aquel tejido nervioso del organismo que se encarga de la comunicación celular para poder realizar esta labor compleja. Las células pertenecientes a este tejido son especializadas, por ello poseen prolongaciones largas con propiedades electrofisiológicas. Las células nerviosas son denominadas neuronas, las cuales pueden ser de irritabilidad, es decir, que cuentan con una capacidad para reaccionar ante otros estímulos. Y además también presentamos de las neuronas otras células especializadas, las cuales son de sostén o neuroglía, y también de un tejido conectivo. El origen de este sistema nervioso, según las primeras indicaciones de este desarrollo nervioso, aparece en la tercera semana, a partir de lo que sería la placa neural, que posteriormente forma el surco neural, el cual es una invaginación de esta placa. Después se cierra y forma el tubo neural primitivo, a manera de resumen. A lo largo de esta exposición se detallará más detenidamente algunos de estos procesos del desarrollo del tubo neural, desarrollo de la cresta neural y algunas alteraciones del desarrollo. A continuación, compañera, va a exponer acerca de la histogénesis del sistema nervioso. Ok, muy bien. A continuación vamos a hablar acerca de la histogénesis del sistema nervioso y para ello es importante hablar acerca del neuroepitelio, ¿no? Este neuroepitelio va a ser un conjunto de células que van a formar parte del tubo neural en un principio. Va a corresponder a un neuroepitelio tipo prismático simple, como podemos ver, apreciar en la imagen. Es un conjunto de células, una capa de células neuroepiteliales. Y la característica de este tipo de epitelio es que debido a su actividad proliferativa, a su intensa actividad, va a adquirir características similares a la de un neuroepitelio pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque en este neuroepitelio, que va a formar parte de la pared del tubo neural, se van a poner los núcleos a diferentes alturas, pese a que este tubo, esta capa, se encuentra en una sola ubicación. Entonces, los núcleos celulares se van a encontrar en diferentes alturas, lo que hace que se convierta en un neuroepitelio poliestratificado, ¿no? O pseudoestratificado. Disculpen, aquí se puede observar la imagen a más detalles. Los tipos celulares se encuentran a diferentes tamaños o diferentes distancias, es lo que hace que aparentemente tenga una estructura pseudoestratificada. Siguiente, por favor. Voy a hablar acerca de los linajes celulares y cómo es que las células neuroepiteliales a nivel del tubo neural se van a ubicar. Primero que nada, podemos apreciar en esta imagen el tubo neural en un principio y va a estar limitada por dos membranas. Una membrana limitante externa, que va a ser la parte basal,
que va a comunicar la pared del tubo neural con el mesenquima. Y la parte apical que va a conectar el neurocele, ¿no?, con la membrana apical de estas células neuroepiteliales que se encuentran en el tubo neural, ¿no? Dentro de este tubo neural van a haber procesos proliferativos en diferentes grados, ¿no? Aquí se van a dar, por ejemplo, la mitosis, la síntesis del ADN. Entonces, estas células que van a tener estos tipos de actividad, en cierto modo van a migrar a diferentes zonas del tubo neural, ¿no? Va a haber una porción intermedia, una porción ventricular, una zona marginal que se va a encontrar más hacia la parte externa, hacia el mesenquima, ¿no? Estas membranas que les había mencionado, tanto la membrana externa como la membrana interna, entre estas dos se va a dar estas actividades, ¿no? Las células neuroepiteliales y sus núcleos se van a desplazar entre ambas membranas, provocando cambios en la forma de las células, adquiriendo una forma de aspecto pseudoestratificado por esa constante actividad. En la etapa S, síntesis del ARN, en las células neuroepiteliales van a estar unidas a ambas membranas limitantes, pero los núcleos se van a acercar más a la membrana limitante externa, y mientras avance el ciclo celular, estos núcleos celulares van a ir migrando hacia la parte interna, ¿no? Y de esta forma la célula va a tener como una apariencia bipolar. Y así, mientras va terminando la etapa o van a llegar a la mitosis, en esta etapa la célula se va a cortar, se va a desprender de la membrana limitante externa y se va a formar en monopolar. Y en esta etapa, ¿no?, en esta fase, después se va a empezar a proliferar, se va a empezar a multiplicarse en cantidad y se va a empezar a diferenciar. En esa zona empiezan a proliferarse, multiplicarse y separarse de la membrana limitante externa. Otras se van a acercar más a la membrana limitante interna y van a formar 3 zonas, las que les he mencionado anteriormente, ¿no? Gracias a la acción de proteínas. Estas proteínas, como la nestina, van a darle la propiedad de progenitoras a las células que se van a encontrar en la parte intermedia. Estas células van a obtener esa función de progenitoras para después, mediante otras proteínas, como la neurofibrina, se va a diferenciar en lo que vendría a ser el neuroblasto. O también estas células progenitoras, mediante otra proteína que viene a ser la proteína glial fibrilar, se va a diferenciar en la otra línea celular que viene a ser los glioblastos, ¿no? En esta imagen podemos apreciar los diferentes tipos de linajes celulares. Los glioblastos, que va a estar determinado por los espongioblastos fijos, espongioblastos libres, ¿no? El espongioblasto fijo va a dar a los espongioblastos ependimarios o la glis radial, y este a su vez va a dar a las células ependimarias que se van a ubicar más o menos en la zona ventricular, ¿no?, hacia el epéndimo. Ahora, también los neuroblastos, el espongioblasto libre va a originar a 3 tipos de células: los oligodendrocitos, los astrocitos protoplasmáticos y el astrocito fibrilar, ¿no? Y el neuroblasto a su vez va a dar a un neuroblasto bipolar, a un neuroblasto monopolar y por último a una neurona multipolar, ¿no? Y no nos debemos de confundir que el microgliocito
no va a derivar del tubo neural, sino directamente de la célula mesenquimática. Siguiente, por favor. En esta imagen, aquí ya podemos apreciar, esta es una etapa ya más, es una etapa ya más avanzada, ¿no? Ya podemos apreciar las diferentes zonas, la zona ventricular, la zona intermedia y la zona marginal, donde estas células han proliferado, se han activado, y también están en constante diferenciación, ¿no? Aquí podemos, en la zona intermedia se van a encontrar las células progenitoras que gracias a la enzima, a la proteína nestina, han podido tener esa capacidad de progenitoras, y en base a ello, gracias a otras proteínas como la fibrilar, la gliar fibrilar, se van a diferenciar en otro tipo de células como son los neuroblastos y también los neuroblastos, ¿no? Y los glioblastos. Podemos apreciar, esta es una imagen muy bonita, está señalando el mesenquima en la parte externa que está rodeando a toda la pared del tubo neural, la zona marginal, la zona, la subplaca, la zona intermedia, la zona ventricular y el ventrículo, ¿no? Por último. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo del tubo neural. Primero que nada, para tener en cuenta el desarrollo del tubo neural, debemos tener en cuenta, ¿no?, que los distintos factores que influyen en la participación y en la formación del neuroectodermo, del tubo neural, ¿no? Estas fuerzas son fuerzas inductoras, evocadoras, que ayudan a la formación del tubo neural. Aquí se puede apreciar. Primero que nada, el tejido nervioso, el sistema nervioso, va a estar formado a partir del neuroectodermo axial. Se va a originar del ectodermo axial, denominado también neuroectodermo, ¿no? Y a nivel de la notocorda, se va a producir un factor muy importante que viene a ser el Sonnit-Edge-Hop. Este factor va a inducir al neuroectodermo a que se prolifere, y se forme un engrosamiento, como podemos apreciar acá en la imagen a la derecha superior. Se va a formar un engrosamiento de estas células neuroectodermas denominadas placa neural, ¿no? Se va a formar la placa neural, y esta placa neural también va a ser influenciada por otros factores, como otra vez viene la notocorda. De la notocorda va a producir una proteína 4 de la morfogénesis del hueso. Esta proteína 4 de la morfogénesis del hueso va a inducir a la placa neural para generar la diferenciación del surco neural. Aquí podemos apreciar en la imagen B, ¿no?, que se está empezando a diferenciar el surco neural, y eso se da gracias a estas influencias, ¿no? Y otra vez, la notocorda tiene importante función aquí en estas fuerzas evocadoras, ya que a través del factor nuclear hepático 3 beta, esta notocorda va a secretar los factores de enogina y la chordina. Estos factores van a generar otra vez que la placa neural empiece a diferenciarse, ¿no? Empiece a diferenciarse en el surco neural y el tubo neural en este caso. Se puede observar la imagen inferior del lado derecho, cómo es que se está formando el surco, los surcos neurales están empezando a unirse para de esta forma empezar a formar el tubo neural. Siguiente, por favor. Y
esto ya es un proceso, esta imagen ya nos indica un proceso más específico de cómo se está formando la placa neural. La placa neural, también los pliegues y el surco neural para posteriormente formar el tubo neural, ¿no? Estos evocadores que hemos mencionado, esas fuerzas inductoras, van a influir para que en el citoplasma de estas células neuroepiteliales se sinteticen microtúbulos, microfilamentos de actina y miosina, y la disposición de estos microtúbulos paralelos al eje longitudinal de los neuroblastos y de los filamentos de actina y miosina van a formar un anillo en el tercio apical de las células. Estos van a producir invaginaciones de la placa neural. Se va a referir al engrosamiento que va a haber de estas células neuroepiteliales y de esta forma se va a formar el surco neural, ¿no? Gracias a estas fuerzas inductoras. Siguiente, por favor. Y como punto 3 tenemos la convergencia de los márgenes laterales de la placa neural. Al momento de formarse los surcos neuronales, estos se van a empezar a unir. Aquí en esta imagen podemos apreciar con más detalle cómo es que se forman estos dos surcos, ¿no? Se van a empezar a fusionar los bordes del surco neural para constituir de esta forma el tubo neural. Y posteriormente en el punto 4 menciona que se va a empezar a fusionar la placa neural para formar el tubo neural y el neuroepitelio se va a separar de este surco, ¿no? Entonces se va a empezar a ver el tubo neural apartado del neuroepitelio. Este neuroepitelio va a constatar más adelante la futura epidermis. Y esos son los pasos que se tiene que tener en cuenta para la formación del tubo neural, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Y aquí ya podemos apreciar a nivel histológico, este es el corte transversal de embrión de un pollo, ¿no? De principios del periodo somético. Recordemos que el desarrollo del sistema nervioso de un mamífero es similar al que tenemos, ¿no? El sistema nervioso. Aquí ya podemos apreciar las partes del tubo neural, ¿no? El tubo neural está señalando a la pared del tubo neural que anteriormente les había comentado que es un epitelio aparentemente pseudoestratificado, porque la disposición de los núcleos de sus células se encuentran en diferentes alturas, ¿no? También se va a ver las crestas neurales que aquí ya han formado el tubo neural y se han separado del epitelio, del epitelio del ectodermo, ¿no? Del ectodermo. También podemos apreciar el somito, que está señalando aquí en el somito, y la notocorda, ¿no? La notocorda que está internamente por debajo del tubo neural. Esta notocorda tiene mucha relevancia, ya que es la encargada de estas fuerzas inductoras, ¿no? De estos evocadores. En base a la notocorda se han secretado factores para que se dé el proceso del desarrollo del tubo neural. Y eso es todo de mi parte, gracias. Les dejo con mi compañera. Sí, gracias. ¿Quién A continuación. continúa? Sí, yo, doctor. ¿Quién continúa? Cierra, Cierra. Carolina. Sí, doctor. Ya. A continuación vamos a explicarles acerca de la diferenciación de la neurona y las glías. La formación del sistema nervioso, más que todo, comienza con el desarrollo embrionario, como mencionó mi compañera, a nivel de lo que es la neurulación, y con la formación también de lo que es la placa neural. Las células, lo que serían neuroepiteliales, van a estar originadas de lo que serían del ectodermo, y van a dar lugar y se van a diferenciar, dando lugar también a lo que son a las neuronas y a las células gliales, que posteriormente se va a explicar a mayor detalle. Los bordes del surco neural se fusionan y van a constituir lo que va a ser el tubo neural.
Es en este punto de fusión donde de ambos bordes que van a mirar un grupo de células neuroectodermales, que para este efecto van a utilizar a la proteína fibronectina como soporte para su traslado. Y también a los lados dorsales del tubo neural van a originarse lo que sería, por ejemplo, las crestas neurales. En esta imagen, por ejemplo, podemos visualizar más que todo a nivel de lo que son, por ejemplo, los neuroblastos y los glioblastos, cómo van a estar en esta asociación a nivel de la representación, cómo se diferencian, ¿no?, este tipo de células de forma genérica. Siguiente. Las células neuroectodermales posteriormente se diferencian en dos tipos celulares, como hemos mencionado, que van a ser los neuroblastos y los glioblastos. También van a haber presencia de células como las van a ser las microglias, pero estas van a estar derivadas de la médula ósea, más que todo en el aspecto, por ejemplo, de los monocitos, que van a colonizar el neuroepitelio y generarán la diferenciación en microglia, que también se va a explicar con mayor detalle posteriormente. Los neuroblastos y glioblastos tienen varios destinos. Los neuroblastos se diferenciarán en neuronas agrupadas en forma de ganglios nerviosos, ya sea a los lados de las vesículas cerebrales primitivas y también de la médula espinal primitiva. Estos vendrían a ser, por ejemplo, los ganglios nerviosos cerebroespinales. O también pueden estar entre los esbozos tisulares alejados del eje axial, como los ganglios viscerales o intramurales. Un grupo de neuroblastos va a integrar lo que serían los esbozos ganglionares cefalorraquídeos y otros van a migrar hacia la incorporación de tejidos y en ambos casos sus prolongaciones dendríticas y axónicas formarán nervios y terminaciones nerviosas. Los neuroblastos que migran de manera aislada constituirán posteriormente lo que son las células neuroendocrinas, que van a ser parte del sistema neuroendocrino difuso, SNET. Los glioblastos migrantes se diferenciarán luego en gliales y, por ejemplo, vamos a ver lo que son los anfisitos, células satélites y células de Schwann. En conjunto, todo ello integrarán lo que es el sistema nervioso periférico. En esta imagen, por ejemplo, vamos a visualizar cómo también está presenciándose lo que son las células de Schwann. También vamos a ver en la parte inferior lo que es el plexo paravertebral, el plexo parasimpático a nivel del intestino, que estamos hablando ahí de lo que es la parte del sistema neuroendocrino difuso, también lo que es la presencia de los ganglios simpáticos, como se está viendo en esta imagen. Como aclaración, las células satélites son las células que se encargan del soporte físico y la protección y nutrición para las neuronas ganglionares que van a estar tanto en la parte craneal, espinal y autonómica del sistema nervioso periférico. Siguiente PPT, por favor. Los neuroblastos utilizan dos proteínas para originar los ganglios nerviosos, que va a ser, por ejemplo, la red de fibronectina para desplazarse y posteriormente para agruparse e inhibir su desplazamiento van a usar, por ejemplo, proteínas de adhesión como son las NCAM. Las células neuroectodermales se van a también diferenciar en ependimioblastos, que posteriormente se transformarán en células ependimarias o ependimiocitos, los cuales van a estar asociadas con los ventrículos cerebrales que darán origen posteriormente a los plexos corvideos. En esta imagen del margen izquierdo, vamos a ver, por ejemplo, cómo las células neuroectodermales están diferenciando en ependimioblastos, que posteriormente, como les mencioné, se van a diferenciar en ependimiocitos. Y luego tenemos que los neuroblastos de la capa del manto se van a disponer en dos regiones, las placas dorsales y las placas alares. La gran cantidad de neuroblastos es tan evidente que en secciones transversales de vesículas cerebrales y especialmente en la futura médula espinal, los neuroblastos en conjunto van a formar una silueta de una mariposa y así van a constituir lo que es la sustancia gris del sistema nervioso central. La adición o incorporación de nuevos neuroblastos a la capa del manto va a engrosarla, tanto por ejemplo en la porción ventral y dorsal a cada lado. Y el engrosamiento ventral se le va a conocer como placa basal, el cual va a tener más que todo las neuronas efectoras, motoras o también llamadas inductoras, cuyas prolongaciones axónicas originarán las futuras neuronas nerviosas que van a ser eferentes o efectoras. Y al engrosamiento dorsal también se le va a llamar lo que es placa alar, que en este caso estas neuronas van a ser más que todo ganglionares de tipo sensitivas, cuyas terminaciones nerviosas aferentes provienen de la piel, articulaciones y músculos. También puede ser, por ejemplo, de la faringe, de las vísceras en general.
En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo está allí la materia blanca en la parte externa y en la parte central lo que es la materia gris, que va, como les había mencionado, es la cantidad de neuroblastos que se están agrupando en ese sector. También estamos viendo que en la parte central va a estar lo que es el conducto central y a su alrededor va a estar lo que es la capa epidermaria, como se ve en la parte más inferior. Siguiente PPT, por favor. Y como dato adicional, también quiero mencionar que hace 2 décadas se consideraba que la formación de neuronas y las células gliales en el sistema nervioso central cesaba antes o poco tiempo después del nacimiento. Sin embargo, diversos estudios actuales han reportado que la neurogénesis como la gliogénesis ocurren también en individuos adultos a partir de las células pluripotenciales. En este gráfico vamos a explicar un poco más acerca de cómo es la diferenciación en cuanto a la microglia. Por ejemplo, se va a ver cómo los macrófagos primitivos salen de lo que serían las islas de sangre del saco vitelino en un primer momento a la circulación y van a colonizar lo que es el neuroepitelio desde, por ejemplo, el día 9 y para dar lugar a lo que es a la microglia. La barrera hematoencefálica también va a comenzar a formarse a partir del día 13 y puede aislar el cerebro en desarrollo con la contribución de la hematopoiesis que se da a nivel del hígado. La microglia embrionaria también se va a expandir y va a colonizar lo que es todo el sistema nervioso central hasta lo que sería la edad adulta. También se ha evidenciado que durante ciertas condiciones inflamatorias podemos asociar que, por ejemplo, posteriormente a un trasplante de médula ósea, el reclutamiento de monocitos u otros progenitores derivados de la médula ósea puede conllevar a una población microbial, una invasión de monocitos en un reclutamiento en ese nivel, en ese tipo de situaciones. Siguiente, por favor. En este caso vamos a ver un poco más acerca de la neurogénesis cortical. Desde la formación de lo que sería, por ejemplo, la placa neural en el día 7, las células neuroepiteliales se van a diferenciar en lo que serían las células progenitoras neuronales mitóticamente activas, conocidas como las gliales radiales. Y estas células gliales radiales van a experimentar una división mitosimétrica, más que todo, para producir lo que son las células hijas, que van a ser, por ejemplo, las células como una célula hija de también asimisma una célula glial radial y también una neurona indiferenciada terminalmente, también neuronas, por ejemplo, una célula progenitora intermedia o también una célula glial madura. Son estas que van a ser, por ejemplo, las células progenitoras intermedias, las que van a ser capaces de sufrir una división simétrica para formar las neuronas y así mismas también se van a producir y van a migrar a lo largo de los axones de las células radiales gliales desde la zona ventricular hacia lo que sería la zona subventricular y también hacia las capas corticales superiores del cerebro en desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, en este esquema más que todo estamos presentándoles acerca de cómo es también, de dónde deriva, más que todo el sistema nervioso, que es el ectodermo. Más que todo es un esquema general de cómo se van a también ir formando lo que son las vesículas primarias y más que todo de estas van a derivarse también lo que son las vesículas secundarias, como vamos a conocer, del prosencéfalo se deriva lo que es el telencéfalo, el diencéfalo y así mismo se van a tener diferentes órganos que van a derivar de estos. Asimismo también el mesencéfalo, ese sí va a seguir en su misma línea del mesencéfalo y vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Ahí hay colículo rostral. Y luego tenemos también el rombencéfalo, que de este se va a dividir en metencéfalo y menencéfalo y asimismo se van a también subdividir en diferentes estructuras. También vamos a ver lo que es a nivel de la médula, más que todo en la médula espinal, lo que es, por ejemplo, la placa alea y la placa basal, lo que ya les había explicado anteriormente. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, hablando del desarrollo... ¿Quién falta? Voy a volver con el profesor Rojas. Ya. El desarrollo de la cresta Está neural. bien, Rojas, continúa. Sí, doctor.
la cresta neural en sí va a ser una población celular embrionaria, la cual va a ser exclusiva de los vertebrados. Estas células en sí van a formar diversos derivados, como por ejemplo los componentes del esqueleto facial, como las mandíbulas y el cráneo. Además, también van a ser multipotentes. ¿Por qué digo ello? Y también van a ser migratorios, porque después de la migración en el embrión, estas células se van a diferenciar, y ya sean desde las neuronas que hemos visto, las células gliales, también pueden ser en células pigmentarias, en fibroblastos, miocitos, odontoblastos y hasta adipocitos, como podemos observar en esta imagen de acá. A partir de la cresta neural se va a desarrollar diferentes células, ¿no? Ya sea las neuronas, las células gliales, los adipocitos y fibroblastos. Acerca de estas células de la cresta neural van a ser similares a las células madres, ya que van a contar con una capacidad limitada para lo que sería la autorrenovación y se diferencia en una amplia gama de derivados. Hablando de lo que es la formación de esta cresta neural, este desarrollo, ¿no? Podríamos decir que se da cuando el embrión tiene 2 semanas, cuando el ectodermo sufre ya cambios relevantes en su estructura, como sería la formación de la placa neural. Emerge del neuroectodermo y por inducción neural de la notocorda y el mesodermo, y la inducción se da. ¿Qué quiere decir con inducción? Se da cuando el tejido o estructura, como el ectodermo, sufre cambios por acción de otro tejido o estructura, como sería el caso de la notocorda y el mesodermo. En el día número 18 aproximadamente del desarrollo, los extremos de la placa neural se elevan y forman pliegues neurales, como podemos observar en esta imagen de acá. Mientras que en la porción media se forma el surco neural, como se ve por acá, es el surco neural. Y después de formar el surco neural, después de que los pliegues se empiezan a formar, esos pliegues de acá, empiezan a formar, forman los primeros vestigios de lo que sería el tubo neural. La fusión de estas comienza en la zona cervical y continúa hacia la región cefálica y caudal. Es aquí cuando se da lugar a la convergencia gradual de la cresta, y que culmina con la formación de la cresta dorsal en la zona dorsal del tubo neural, aproximadamente a esa región, ¿no? Y se daría la migración celular de esta cresta neural. Acá puedes ver detalladamente lo que sería un corte transversal del embrión del pollo, que muestra la emergencia de la cresta neural cefálica. Como puedes ver, estamos acá a esta altura, más o menos, dorsal al tubo neural, y solo quería que observen esta parte de acá, ¿no? Acerca de esta región dorsal y la cresta neural. A continuación, mi compañera con las alteraciones del desarrollo. Sí, gracias. Vamos a continuar con las alteraciones en el desarrollo. Cierra, doctor. Ok. Vamos a continuar con más que todas las malformaciones que se van a asociar al sistema nervioso, pero previamente tenemos que recordar un poquito acerca de lo que son, más que todo, cómo se desarrolla el tubo neural, más que todo de manera resumida, ¿no? Por ejemplo, en la imagen A va a mostrar lo que es una sección transversal del extremo rostral del embrión, unas 3 semanas después de la concepción, en la que se observa en el surco neural un proceso de cierre, situado sobre la notocorda. Los pliegues neurales son los márgenes elevados del tubo neural, que van a estar coronados por la cresta neural y van a delimitar lo que es el surco neural central. La imagen B, por otro lado, en la parte derecha, vamos a mostrar una sección transversal de la porción media del embrión, tras el cierre del tubo neural. Es en esta última instancia que dará origen a la médula espinal, que hasta ahora estará cubierto por ectodermo superficial. Bueno, en ese entonces, ¿no? Estará cubierto por ectodermo superficial. A partir del mesodermo intermedio se formará lo que es la columna vertebral. Ahora, haciendo este preámbulo y sabiendo cómo es la formación, podemos explicar la siguiente imagen. La imagen C, siguiente, ya. En la imagen C va a mostrar lo que son los rasgos clínicos de desarrollo de los principales tipos de defectos a nivel del tubo neural. El esquema central es la visión dorsal del embrión en el desarrollo, en donde se va a observar un tubo neural que está cerrado en el centro, pero sigue abierto en la parte craneal y caudal. Las líneas en la parte A y B, van a representar lo que son las secciones transversales de las imágenes A y B. Y estas, más que todo, van a ser sombreadas, van a mostrarnos
y más que todo el defecto que va a estar asociado a cada parte. Por ejemplo, entre las principales alteraciones que vamos a mencionar, vamos a empezar con la anencefalia, que ocurre cuando el extremo encefálico o cabeza del tubo neural no logra cerrarse. Generalmente esto sucede en el día 23 y 26 del día del embarazo, dando como resultado una malformación cerebral congénita caracterizada por la ausencia parcial o total del cerebro, cráneo y cuero cabelludo, como se observa en la imagen. Las posibles causas pueden incluir toxinas ambientales, baja ingesta de ácido fólico por parte de la madre durante el embarazo. Luego también tenemos lo que es la craneorraquisquisis, que se va a caracterizar por una anencefalia acompañada de un defecto óseo contiguo de la columna vertebral y exposición del tejido neural, como se va a ver en la imagen. En la imagen allí también se está viendo de manera realista cómo es lo que se está observando. Y luego en la parte 3 también está lo que es la espina bífida. Luego vamos a ver lo que es la presencia de la inencefalia. La inencefalia se caracteriza por que es un tipo también, por ejemplo, de disrafia en la región occipital que se acompaña de una retroflexión severa del cuello y del tronco. Es un complejo defecto del tubo neural que se caracteriza, como les mencioné, por una retroflexión y que más que todo también puede estar asociado a que el cráneo en este caso siempre va a estar cerrado, como se observa en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora vamos a observar tipos de espina bífida, ¿no? Que son, depende de qué lugar se está dando, ¿no? Puede ser a nivel cervical, torácico, lumbar y a nivel sacro. La espina bífida es una malformación congénita que consiste en la falta de fusión de uno o varios arcos vertebrales posteriores, que puede ser con profusión meningia medular o sin ella también, y por donde el contenido del canal neural queda al exterior, como se está viendo en la imagen. Pero normalmente eso se cierra, por ejemplo, en el día 29 después de la concepción. En la espina bífida, la espina dorsal nunca se cierra completamente. A su vez también se pueden subclasificar, como se está viendo en estas 4 imágenes, como ya les mencioné. Siguiente, por favor. Finalmente vamos a ver los tipos de encefalocelia, cuando el cerebro y las meninges van a estar herniadas a través de un defecto en la bóveda craneal. En este caso también vamos a ver, ¿no? Dependiendo de en qué lugar se encuentre, puede ser frontal, nasofrontal, occipital, también puede ser parietal, orbitario y nasal. Gracias. Le paso a mi compañero. En las conclusiones que hemos llegado a lo largo de nuestra investigación sería que, como se ha escrito previamente, la neurulación implica múltiples procesos celulares y moleculares que están estrechamente regulados. El proceso involucra una serie compleja de proliferación celular, diferenciación y eventos apoptóticos. En este sentido, las mutaciones en cualquiera de los genes implicados en este proceso podrían dar como resultado un cierre anormal del tubo neural y defectos del tubo neural que pueden ocurrir a cualquier nivel. Incluyen malformaciones de la médula espinal, de las meninges y las vértebras. Algunos ejemplos más frecuentes de defectos del tubo neural, como ya hemos mencionado, serían encefalia, encefalocele y la espina bífida. El tubo neural está íntimamente relacionado a procesos del ciclo celular, como la síntesis y la mitosis, y factores inductores, como la proteína anestina, neurofibrilar y glial, que ayudan a las células progenitoras. Se diferencian en neuroblastos y glioblastos, para posteriormente desarrollar el resto de las demás neuronas del sistema nervioso central. La continua proliferación, dinamismo y reordenamiento de las células neuroepiteliales del tubo le dan un aspecto estratificado. Y el desarrollo óptimo de la cresta neural es de suma importancia, ya que esas crestas neural son multipotentes y migratorias. Estas células pueden ser desde una neurona, un adipocito o un fibroblasto. Gracias. Muy bien. Ahí termina. Sí, doctor. Ahora le toca al siguiente grupo. Ya. Bien. Está bien. ¿No hay preguntas para ustedes o después?
El siguiente grupo, entonces, está integrado por... Lía Ábalo, doctor Carpio Suárez, Macharegua Paya y Castillejo, doctor. Ahora voy a compartir. Muy bien. Puedes comenzar. Está bien, doctor. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy nos ha tocado exponer acerca de histogénesis del sistema nervioso. Los integrantes del grupo son Carpio Suárez Ariana, Castillejo Cuentas María Celeste, Bacharegua Paya Paula Isabel y quienes habla Lía Ábalo Ariana Milagros. Bien, a continuación vamos a empezar con generalidades y bueno, vamos a hablar acerca de las neuronas. Las neuronas son las responsables, bueno, las neuronas como bien conocemos es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Entonces, estas neuronas son las responsables de la recepción, transmisión y el procesamiento de estímulos. Además, van a ejercer diversas actividades sobre el organismo y también una función importante que estas tienen es que van a liberar neurotransmisores. Y bueno, como podemos ver en la imagen, en la diapositiva, tienen diferentes partes como las dendritas, que las dendritas van a ser prolongaciones que van a estar especializadas en la función para recibir los estímulos del medio ambiente y de células epiteliales sensoriales o de otras neuronas. En segundo lugar tenemos el cuerpo soma o también se le denomina pericardio, que es el centro trófico de la célula y también es capaz de recibir estímulos. Este cuerpo va a contener al núcleo, al nucleolo y el citoplasma que va a rodear al núcleo. Entonces, el núcleo histológicamente lo podemos identificar debido a que en la neurona es esférico y aparece poco teñido, ya que sus cromosomas están muy desarrollados. Entonces, cada núcleo va a contener solo un nucleolo, que es grande y central, y cerca de este nucleolo o de la membrana interna, si pertenece al sexo femenino, se va a observar cromatina sexual, que tiene forma de un gránulo esférico. También vamos a encontrar el retículo endoplasmático rugoso, que cabe recalcar que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso. Entonces, esto va a estar ubicado en forma de cisternas paralelas que van a presentar numerosos polirribosomas. Entonces, estos conjuntos, estas cisternas y ribosomas van a ser denominadas los corpúsculos de Nils. Y bueno, la cantidad de este retículo endoplasmático rugoso va a variar según el tipo de neurona y su estado funcional. En las neuronas mayores, sobre todo en las neuronas motores, va a haber abundante abundante retículo endoplasmático rugoso. Después tenemos el axón. El axón es una prolongación única que va a estar especializada en la conducción de impulsos que van a transmitir señales o impulsos eléctricos desde la neurona hacia otra célula que pueden ser células nerviosas, musculares o también glandulares. A continuación vamos a hablar acerca de los tipos de neuronas. Bien, tenemos dos clasificaciones. Por favor, un momento, prendan sus pantallas.
¿Listos? Continúo, doctor. Sí, sí. Puedes continuar. Ok, entonces tenemos dos clasificaciones para las neuronas. En primer lugar, las neuronas se van a clasificar según su función, donde tenemos neuronas sensitivas, neuronas motoras e interneuronas. Bueno, estas neuronas sensitivas van a recibir estímulos sensoriales y que, bueno, ¿hola? ¿Me escuchan bien? A ¿Hola? ver, ¿escucha? Sí se escucha. Claro, sigue. ¿Sí se me escucha, doctor? Sí, te escucho. Continúa. Ok, iba, bueno, en la clasificación según la función tenemos a las neuronas sensoriales o también se le denomina neuronas sensitivas. Estas neuronas van a llevar impulsos desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Entonces, en este tipo de neuronas sensitivas van a existir dos tipos de evaginaciones, que van a ser las fibras nerviosas eferentes somáticas, que van a transmitir sensaciones de dolor, temperatura, tacto, y las aferentes viscerales, que van a transmitir también impulsos dolorosos, pero va a ser todo enfocado a la parte visceral, a los órganos internos, membranas mucosas, glándulas y vasos sanguíneos. Bien, por otro lado, se encuentran las neuronas motoras. Este tipo de neuronas, su función es transmitir impulsos desde el sistema nervioso central hacia también células efectoras. Estas neuronas motoras o también motoneuronas van a tener fibras nerviosas eferentes somáticas que van a transmitir los impulsos voluntarios hacia el sistema osteomuscular y también eferentes viscerales que van a transmitir impulsos involuntarios hacia el músculo liso principalmente. Y bueno, finalmente, a través de las interneuronas, estas van a formar una red de comunicación e integración entre las neuronas sensitivas y motoras. La segunda clasificación que tenemos es a través de según la cantidad de prolongaciones que presentan las neuronas. Y tenemos las neuronas multipolares, las dipolares y las pseudo-unipolares. Las neuronas multipolares se caracterizan porque van a presentar un axón y dos o más dendritas. En el caso de las neuronas bipolares van a presentar un axón y una dendrita, y en el caso de las pseudo-unipolares solo van a presentar, solo tienen una prolongación. Bueno, en el caso de las neuronas multipolares, en ese tipo de neurona los impulsos nerviosos van a discurrir desde la dendrita hacia el soma y desde el soma o desde el cuerpo hacia el axón. Bueno, y por otro lado, el axón es la porción que va a conducir el impulso eléctrico de la neurona. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las células de la neuroglía, o también se le conoce como las neuroglias. Bueno, estas células son células del sistema nervioso que se van a encargar de dar el soporte neural. Existen 4 tipos de células de la glía, que van a ser los oligodendrocitos, los astrocitos, las microglias y los ependimocitos. Bueno, los oligodendrocitos podemos identificarlos como células pequeñas activas en la formación y mantienen la mielina en el sistema nervioso central. Los astrocitos son las células que presentan morfología heterogénea que proporcionan sostén físico y metabólico a las neuronas del sistema nervioso central. La microglía, bueno, estas van a ser las células que aportan la parte inmunológica al sistema nervioso, que bueno, van a tener núcleos pequeños, oscuros y alargados que van a poseer propiedades fagocíticas. Y los ependimocitos, que van a ser células cilíndricas que van a revestir los ventrículos del encéfalo y
el conducto central de la médula espinal. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco a fondo de cada una de ellas. En primer lugar, los oligodendrocitos van a ser las células que son responsables de la producción de mielina en el sistema nervioso central. Entonces, la vaina de mielina en el sistema nervioso central está formada por capas concéntricas que van a aparecer como células pequeñas que van a presentar evaginaciones que van a ser escasas en comparación a otras células de la neuroglía como los astrocitos, y usualmente van a estar alineados en hileras entre axones. Entonces, estos oligodendrocitos emiten numerosas evaginaciones que van a tener forma de lengüeta y esas van a estar dirigidas hacia los axones. En el caso de los astrocitos, son las células gliales más grandes y tienen una forma, como su mismo nombre lo dice, forma estrellada, y estas van a formar una red de células en el sistema nervioso central y se van a comunicar con las neuronas. Entonces, algunos de estos astrocitos se van a extender por todo el encéfalo y van a proporcionar un puente entre las neuronas durante el desarrollo. Otros astrocitos también van a extender sus evaginaciones desde los vasos sanguíneos hacia las neuronas. Y los astrocitos no producen mielina y se han identificado dos tipos de astrocitos. Los astrocitos fibrosos y los astrocitos citoplasmáticos o protoplasmáticos. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la cubierta más externa del encéfalo, donde predomina la sustancia gris, y bueno, esos astrocitos van a tener abundantes evaginaciones citoplasmáticas, pero van a ser cortas. Ok, a continuación vamos a hablar acerca de las células ependimarias o los ependimocitos. Bueno, estas van a formar el revestimiento epitelial o epéndimo de las cavidades que van a estar llenas de líquido en el sistema nervioso central, o también se conoce como ventrículos, que son 4. Y bueno, estas van a formar una sola capa de células entrecúbicas y cilíndricas, pero van a carecer de una lámina externa. Entonces, la superficie apical de la célula, histológicamente hablando, presenta cilios y microvellosidades que van a participar en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, también en forma de adicional, existe un tipo de células ependimarias que van a estar especializadas, que se llaman tanicitos, que son abundantes en el piso del tercer ventrículo. Y bueno, la superficie libre de estos va a estar en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, ahora vamos a hablar de las microglias, que su función es ser células fagocíticas. En el sistema nervioso central, usualmente se constituye el 5% de estas constituyen el 5% de las células de toda la glía, y van a proliferar y se van a tornar muy fagocíticas en zonas lesionadas o enfermas. Bueno, a esto se le conoce como también el sistema fagocítico mononuclear, y van a estar y son originados a partir de las proteínas de granulocitos o monocitos GMP. Y bueno, datos recientes indican que esta microglia cumple una función decisiva en la defensa contra los microorganismos invasores y también las células neoplásticas. Y bueno, en otras palabras, estas células van a hacerle frente o limitar las bacterias, células lesionadas y los metabolitos de otras células que produzcan apoptosis. A continuación voy a darle paso a mi compañera. Sí, buenas tardes. Yo voy a hablarles acerca de la histogénesis del sistema nervioso. En primer lugar, como sabemos, el tejido nervioso va a ser como la base de datos de nuestro cuerpo, nuestro organismo. Va a estar conformado por millones de neuronas, las cuales se van a intercomunicar entre sí, formando como una red compleja. Habrán receptores que van a recibir información tanto de algún estímulo de adentro de nuestro cuerpo como del exterior. Las neuronas van a transmitir, procesar y generar una respuesta hacia este estímulo, y van a dirigir esta respuesta hacia el órgano efector, ¿no? De manera anatómica, vamos a dividir al sistema nervioso en central y periférico, donde en central tenemos al encéfalo y a la médula espinal,
Y en el sistema nervioso periférico, que tenemos a los nervios craneales, los nervios espinales y sus respectivos ganglios. En el sistema nervioso periférico vamos a contar tanto con componentes sensoriales, los cuales son los aferentes, y los motores, que son los eferentes. Esto se va a dividir en el sistema nervioso somático y el autónomo. Más respecto a la histogénesis en sí del sistema nervioso, esto va a ser gracias al proceso de la gastrulación, donde se van a establecer estas tres capas germinales, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Cada uno va a dar sus derivados, ya sea los diferentes sistemas, como el nervioso, el muscular, el linfático, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a, para ser más específica, pero a la vez a grandes rasgos, ya que mis compañeros luego les van a explicar acerca del desarrollo de la cresta y el tubo neural. En esta gastrulación se va a iniciar con la formación de la línea primitiva. Luego va a aparecer un surco y los dos extremos de esta estructura van a estar como un poco abultadas. Y en el extremo cefálico vamos a encontrar al nodo primitivo. Las células del epiblasto van a dirigirse hacia la línea primitiva y se van a desprender del epiblasto, deslizándose hacia abajo. Este fenómeno también se denomina como invaginación. Luego de que se invaginen, algunas de estas células se van a dirigir al hipoblasto, que luego se va a denominar o va a constituir el endodermo. Entre el endodermo y el epiblasto va a haber un espacio al cual también van a llegar las células, donde van a constituir el mesodermo. Y por último el epiblasto, que era lo que quedaba, va a constituir el ectodermo, de donde va a salir el sistema nervioso. Entonces, a modo de resumen, el epiblasto en sí va a ser el que origine estas capas germinales y por ende las células que van a formar los diferentes tejidos y órganos en el cuerpo humano, en este caso del embrión. Ahora para hablar un poco más del ectodermo, ya que de este va a provenir el sistema nervioso, o la mayoría de este. Al inicio de la tercera semana, en el ectodermo se está dando el desarrollo de la notocorda, como podemos ver en el día 21, en la imagen presentada. Esta notocorda va a sintetizar citocinas. Estas citocinas, junto al mesodermo precordal, van a hacer que el ectodermo se empiece a engrosar, formando la placa neural. Gracias a algunas vías de señalización donde participan ciertos factores de crecimiento, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante o transformador beta, el Sonic Hedgehog, como mencionó el grupo anterior, y algunas proteínas morfogenéticas óseas, o las denominadas BMP. Estas células de la placa neural van a formar el neuroectodermo y la inducción de este va a iniciar la neurulación, que como sabemos es la formación del tubo neural. El tubo neural se va a diferenciar tanto al sistema nervioso central y la cresta neural va a dar origen al sistema nervioso periférico, sobre todo. Para terminar con esta parte, o con esta diapositiva, antes de que los extremos de la placa neural se cierren formando el tubo neural, vamos a encontrar una línea de células de la cresta neural que van a originar algunas estructuras como las que podemos ver en este mapa, como los ganglios sensoriales, la mayoría del mesénquima de la cabeza y el cuello de la parte anterior, odontoblastos, melanocitos, células cromafines, células del aracnoides y pía madre, y las células de Schwann, entre otros. Siguiente, por favor. Y bueno, antes de hablar de los derivados del ectodermo en sí, en el neuroepitelio, aquí se diferencian principalmente las células de la línea neuronal, donde los precursores van a ser los neuroblastos, luego habrán neuroblastos polares, los neuroblastos unipolares, y finalmente los neuroblastos multipolares, que van a ser las neuronas, que estas se van a comunicar, como había dicho, como en una red
a través de las prolongaciones tanto dendríticas y axónicas, como mencionó mi compañera. Ahora sí, para hablar de los derivados del el ectodermo va a dar tanto derivados del ectodermo de superficie y del neuroectodermo de superficie. En el caso del ectodermo de superficie vamos a encontrar derivados como la epidermis, como la uña, la piel, los epitelios de la córnea y del cristalino del ojo, algunos órganos del esmalte dentario, a la adenohipófisis, la mucosa de la cavidad bucal y otras partes. En el caso del neuroectodermo de superficie, acá los derivados van a venir gracias a el tubo neural y la cresta neural. De la cresta neural ya había mencionado algunas como las células cromafines, odontoblastos, células gliales y otros, pero en el caso del tubo neural, aquí los derivados van a ser principalmente, como ya había dicho, para el sistema nervioso central, por lo que van a ser el epéndimo, por ejemplo, la glándula pineal, la neurohipófisis, epitelio sensorial, tanto del oído, del ojo y de la nariz. Y bueno, esto sería todo respecto a la histogénesis. Bien, a continuación vamos a hablar sobre el desarrollo del tubo neural. ¿Alguien más? Sí, doctor. ¿Me escucha? ¿Tú eres? Castillejo Cuentas. Ya. Ya. Bueno, como iba diciendo, vamos a hablar sobre el desarrollo del tubo neural. En este caso, como ya se hizo mención, el sistema nervioso va a provenir de la capa embrionaria ectodermo. En este caso es al finales de la tercera semana cuando se forma la placa neural. Esta placa neural va a encontrarse cercano a lo que vendría a ser el notocordo y las somitas. Y dentro del trayecto de la tercera semana y la cuarta semana, lo que se va a generar es un proceso de vaginación que va a hacer pasar esta placa a un surco, posteriormente a un canal y finalmente al cierre del tubo neural. En este caso, este tubo neural va a tener extremos, tanto un superior como inferior, o también denominado anterior y posterior, al cual denominamos neuroporos. Estos neuroporos van a necesitar encontrarse cerrados y esto va a ocurrir en el día 24, específicamente el neuroporo anterior, y en el día 26 para el neuroporo posterior. Si es que existiese una abertura o persistiese una abertura en los neuroporos, como también en el tubo neural, se van a desarrollar ciertas patologías que van a ser mencionadas posteriormente. Siguiente, por favor. Bien. Con respecto al sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso central, el tubo neural va a permitir la formación tanto del encéfalo como de la médula espinal. En este caso, el tubo neural se va a formar, va a tener dos extremos que denominamos la porción craneal como también la porción caudal. En este caso, la porción craneal va a permitir la formación del encéfalo y la porción caudal, el desarrollo de la médula espinal. En este caso, el encéfalo va a tener vesículas, en este caso se llaman vesículas primarias. Dentro de ellas encontramos al prosencéfalo, al mesencéfalo y al romboencéfalo. En el caso del prosencéfalo, cerca de la quinta semana se va a desarrollar las vesículas secundarias, que vendría a ser en este caso el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece igual y el romboencéfalo para la quinta semana se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Esto podríamos visualizarlo en la imagen derecha superior, donde la porción amarilla vendría a ser el telencéfalo, la porción de color naranja vendría a ser el diencéfalo, la porción roja el mesencéfalo, la porción celeste el metencéfalo, la porción verde el mielencéfalo y por último la médula espinal. Asimismo, dentro de estas vesículas secundarias se va a permitir la formación de diversas estructuras. En el caso del telencéfalo podemos ubicar la formación de los hemisferios craneales, donde se van a desarrollar los ventrículos laterales. Luego, en el diencéfalo encontramos la ubicación del tercer ventrículo, además va a permitir la formación de los tálamos, el hipotálamo, el tálamo, epitálamo y la hipófisis. Por otro lado, tenemos al mesencéfalo, donde se va a ubicar el acueducto de Silvio, también denominado acueducto cerebral, donde va a permitir la formación de los colículas anteriores,
y los posteriores. Luego encontramos al metencéfalo, que va a permitir la formación del cerebelo, y por último el mielencéfalo, que va a permitir la formación de la médula oblicua. Con respecto al sistema nervioso periférico, este va a surgir tanto del encéfalo como de la médula espinal. En el caso del encéfalo, a partir de los 12 pares craneales, los cuales van a salir de la cavidad craneana, y en el caso de la médula, con 31 pares de nervios raquídeos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a desarrollar la diferenciación entre la neurona y la glía. Bueno, como se mencionaba, la neurona va a ser la base fundamental del sistema nervioso. En este caso, la glía vendría a ser el soporte, el agente que le va a dar nutrición, además de protección con respecto al sistema inmune. En este caso, podríamos decir que la diferenciación con respecto a su función radica en que la neurona va a procesar y transmitir la información a través del sistema nervioso. Y con respecto a la neuroglia o la glía, esta va a tener múltiples funciones donde podemos encontrar principalmente el brindar soporte, el dar nutrición, la protección y protección. Con respecto a si genera o no potencial de acción, en este caso la neurona sí la genera y la neuroglia no. Con respecto a su capacidad de división, es más común ver división en la neuroglia que en la neurona. Con respecto al número de células, encontramos mayor abundancia de células neuroglias. Con respecto al tipo de sinapsis, en el caso de la neurona ocurre tanto sinapsis eléctrica como química, y con respecto a la neuroglia ocurren sinapsis de tipo química. Y por último, tenemos el punto de origen, el cual en el caso de la neurona, esta surge del neuroepitelio, y de la neuroglia puede surgir tanto de la glía radial como de las crestas neurales. En este caso podemos observar en un corte histológico la presencia de las neuronas y de las células gliales. Dentro de las células gliales tenemos a los astrocitos que, como resumen, van a tener una implicancia tanto de nutrición como de soporte. Con respecto a los oligodendrocitos, van a cumplir la función de la síntesis de la mielina. Por otro lado, también tenemos a los ependimocitos, que van a cumplir una función dentro de la formación de lo que vendría a ser el conducto ependimario, que se encuentra en la médula ósea, que va a permitir el tránsito del líquido cefalorraquídeo. También tenemos a los macrófagos en el sistema nervioso, que va a dar protección, y por último a las células de Schwann, que vendrían a ser las células que producen esta mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Le doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, soy Ariana Carpio y voy a ser quien continúe con la exposición. En este caso voy a hablar sobre la cresta neural y cómo es que se da la formación. Empezar diciendo que la cresta neural es caracterizada por tener células pluripotenciales, es decir, sus células se van a poder diferenciar y dar origen a diferentes linajes celulares a lo largo de todo el cuerpo. La cresta neural es formada en la semana 3 del desarrollo embrionario, que es donde ocurre el proceso de la neurulación. En la formación de la cresta neural, en este caso, mientras que se va formando el tubo neural a partir de los pliegues neurales, que en este caso en la imagen se ve de color celeste, va a haber un grupo de células neuroectodérmicas que va a ir perdiendo afinidad y se va a ir separando. En este caso, representado en la imagen por los puntos de color naranja. En esta separación que se va a dar, va a haber una transición de estas células de características epiteliales a mesenquimatosas, y van a formar una masa que se va a ubicar entre el ectodermo superficial y el tubo neural, que es lo que se ve en la imagen C. Posteriormente se va a dar una separación de esta cresta neural en dos partes, como se ve en la imagen D, y a partir de este momento va a empezar por un amplio proceso de migración y diferenciación, que va a estar mediado por diferentes genes que incluyen SOX9, SOX10, FOXD3, SNAIL2, entre otros, así como también moléculas señalizadoras y factores de transcripción. Siguiente, por favor.
Como mencionaba, las células de la cresta neural van a tener una amplia capacidad de diferenciación y se pueden dividir en 3 dominios. En el caso del primer dominio, las células de la cresta neural se ubican en la región craneal y estas células van a permitir dar origen al esqueleto craneofacial, a los ganglios craneales número 5, 7, 9 y 10, a las células de la glía, a los melanocitos, al tejido conectivo de la cara, células del timo y huesos del oído. Por otro lado, va a haber un segundo dominio que se ubica en la región del tronco y estas células pueden tomar 2 posibles trayectos. Uno de los trayectos es un trayecto dorsal y estas células van a llegar al ectodermo. Y en el ectodermo se van a diferenciar a melanocitos, que son células que le van a dar pigmento a la piel y dentro de los folículos pilosos. Y por otro lado, el otro trayecto que pueden tomar estas células del segundo dominio puede ser un trayecto ventral. Y en este trayecto las células van a formar neuronas de ganglios sensitivos, es decir, de los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. También pueden formar ganglios simpáticos y ganglios entéricos. Asimismo, pueden formar las células de Schwann, que como fue previamente mencionado, estas son parte de la neuroglía y permite la formación de la mielina en el sistema nervioso periférico. Así como también estas células las células de la cresta neural se va a poder diferenciar en células de la médula suprarrenal. Y por último, va a haber un tercer dominio en el que incluyen crestas de las células de la cresta neural en la región sacra, que va a dar origen a ganglios parasimpáticos entéricos, y también van a haber células de la cresta neural que van a tener un origen hacia la región cardíaca, que van a dar lugar al tabique troncoconal del corazón. Siguiente, por favor. Bien, como se vio previamente en la diapositiva pasada, las células de la cresta neural tienen amplia capacidad de diferenciación y por lo tanto si hay alguna alteración en este proceso de migración y diferenciación, se van a generar diferentes alteraciones en diferentes niveles, tanto sistémicos como estructurales. Uno de ellos son las cardiopatías que pueden ocurrir. Se destaca principalmente la persistencia del tronco arterioso, que es lo que se ve en la imagen, en la que no va a haber una separación entre la aorta y la arteria pulmonar. Así también se destacan defectos septales interventriculares y defectos en la válvula aórtica y pulmonar. Por otro lado, en la imagen de la derecha podemos ver otra alteración que es la neurofibromatosis, en la que se caracteriza, por ejemplo, por una falla en la pigmentación de la piel. Como había mencionado, parte de las células de la cresta neural se diferencian en melanocitos, y una de las características es que van a haber manchas denominadas manchas café con leche. Asimismo, también existe una alta predisposición a desarrollar neurofibromas, que son tumores nerviosos que ocurren bajo la piel y dan este aspecto que se ve en la imagen. Por otro lado, también hay una alta probabilidad de generar gliomas ópticos, que son tumores en el nervio óptico. Siguiente, por favor. Por otro lado, debido a la función que tienen las células de la cresta neural en la formación de las estructuras craneofaciales, también se puede dar diferentes alteraciones, como es el síndrome de Treacher-Collins, en el que hay una mutación del gen TCOF1 que genera una proteína que es necesaria para permitir la proliferación de las células de la cresta neural. Y ante el fallo de este gen va a haber una hipoplasia malar y mandibular, así como anomalías del párpado y del oído. Por otro lado, también podemos ver a la secuencia de Robin, que se caracteriza por una micrognata, fisura palatina y glosoptosis, y a veces también asociadas a malformaciones troncoconales cardíacas. Y finalmente, el síndrome de Goldenhar, que está asociado a simetría facial, microtia, dermoide ocular, apéndices preauriculares y también asociado a malformaciones cardíacas y vertebrales. Siguiente, por favor. Finalmente, ahí pueden visualizar las referencias bibliográficas utilizadas. Gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención? Aparte de lo que se ha expuesto. ¿Qué opinión le merece? A ver, para los dos grupos. Hace un buen tiempo se estuvo postulando de que la neurona podía regenerarse. ¿Okay? ¿Será posible?
Por lo general sabemos que una vez que la neurona muere, ¿no? Es imposible que se puedan formar nuevas neuronas. Pero existió una hipótesis hará unos 3, 4 años más o menos, de que sí habían logrado que la célula neuronal podría llegar a regenerarse. ¿Será posible? Sí. Cierra. Sí, doctor, justo había leído de que hasta hace 2 décadas, como lo había mencionado en la exposición, se creía de que las neuronas no se podían más que todo regenerar o incluso tener más que todo implicancia en su formación. Pero dice que hay diversos estudios donde se revela de que la neurogénesis, tanto como la gliogénesis, aún tiene persistencia en la edad adulta. A partir de lo que serían más que todo las células pluripotenciales. Ya, pero la neurona específicamente. ¿No? ¿Alguna otra opinión? Muy bien. El último grupo ha manifestado algunas alteraciones, sobre todo las que todavía están acá en pantalla, ¿no? La de Robin, el Teacher Collins, el Golden, que son ¿de qué tipo estas alteraciones? Son alteraciones principalmente de la migración y diferenciación de las células de la cresta neural. Pero ¿asociadas a qué? A mutaciones genéticas de la diferenciación de las células de la cresta neural. ¿A eso se Sí, refiere? específicamente, sí. ¿Okay? Las malformaciones genéticas. ¿Okay? Está muy bien que lo hayan tomado, ¿no? Porque probablemente alguna de estas malformaciones puedan tener otras alteraciones, porque no siempre la malformación genética es única, sino que puede tener algunas otras complicaciones, ¿no? Esto se estudia mucho en lo que es odontología, ¿no? Ahí para ver si es posible poderlas restituir en alguna forma de cirugía, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes al grupo anterior o al grupo o viceversa? ¿Cuánto nos falta? No tengo hora. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Son 3:46, doctor. 20 ¿Ah? minutos, doctor. 20 minutos. 5 más. 18 minutos, doctor. Ah, bien. ¿Alguna otra intervención por parte de ustedes? Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta, no era para el grupo ni nada, solo que cuando yo expuse no mencioné mi nombre y no sé si me apuntó No. que yo expuse Sí, está bien. histogénesis. Sí, ¿Perdón? ya sé que han intervenido todos. Claro. Ah, ok, gracias. Está muy bien. En cuanto a obtener la información, y veo que han presentado la bibliografía correspondiente, ¿no?
La exposición también ha sido bastante clara, ¿no? Y creo que no hay dudas en cuanto a lo expuesto. ¿Okay? Sé que hay otros seminarios, ¿no? Dos más o tres durante el ciclo, ¿no? También se los han hecho conocer. Bueno, espero que lo hagan tan brillantemente como lo han hecho hoy día. ¿Okay? Por lo demás, debo felicitarlos por esta exposición, ¿no? Por la investigación que han hecho y sobre todo la forma clara de lo que han expuesto. ¿Ok? Si alguien tiene alguna opinión. Por lo demás, creo que podemos quedar ahí. Hoy día no hay una reunión conjunta con los otros docentes. ¿Okay? Así que disfruten un poco del tiempo. Se han esforzado bastante. Sí. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta, pero es acerca de, para la próxima clase nos van a evaluar acerca de de la clase de práctica de la primera semana y de esta, o solo la clase de la primera semana. No, eso se refiere, creo, la evaluación a la microscopía. En base a lo que hemos visto. Pero también, también se nos indica de que ustedes deben venir leyendo acerca de lo que se va a exponer en la práctica microscópica. Entonces, muy probable doctor, que se les pregunte acerca de la clase que se hace ese día también, que está en relación con la práctica. ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna otra intervención? Muy bien, yo les agradezco a ustedes. Nos estamos viendo en la siguiente práctica. ¿Okay? Gracias, gracias. ¿Han dejado en la nube el trabajo de ambos? O a la carpeta, donde todavía debe no sale una carpeta, doctor, disculpe, sí. Pero me parece que la doctora Jacqueline estaba poniéndola. ¿Ya? ¿Ahí van a dejar su trabajo? Sí, la monografía y las diapositivas. Ok, muy bien, ahí entraremos entonces. Muchas gracias. Gracias, doctora, hasta luego. A ustedes, Doctor, hasta hasta luego. luego. Cuídese, doctor. Gracias, doctora, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, le Doctor, escucho. disculpe. Cuando revisaba las asistencias que se marcan en el portal, me sale como si no hubiese asistido a la clase pasada, que fue el 5, y a la clase de hoy. Sí, yo he tratado de buscar también hoy día la relación de ustedes y voy a seguir intentando y le regularizo su asistencia, la anterior y la de esta práctica, ¿ok? Ya, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, a ustedes.